The attack is psychological and powerful. Para trabajar en la fresadora, el primer paso que debe hacer es accionar los dados. Luego, con el botón este verde que está aquí, con este encendemos la máquina. Estas manivelas que se ven aquí sirven para seleccionar a las revoluciones que queremos por minuto en el punto A, en el punto B. Los del punto A, que serían estas de aquí, son para trabajar en materiales y en espesores bastante grandes, y estas para materiales algo blandos, que serían en el punto B, a revoluciones mucho más altas. En esta, en el punto A, en el punto B, solo para seleccionar las velocidades que se van a trabajar, y este punto de aquí solo sería para seleccionar aquí, por ejemplo, si queremos en el punto A trabajar revoluciones a 240 por minuto. Luego, después, lo que vamos a hacer es ver los tipos de movimiento que tiene la fresadora. La fresadora tiene un movimiento en el eje X, un movimiento en el eje Y y también un movimiento en el eje Z. Esta es una rectificadora tangencial. Lo primero que hay que hacer para trabajar en ella es subir los dados. Luego de esto tenemos que encender el interruptor poniéndolo en posición vertical. El interruptor está colocado atrás de la máquina. Luego de eso tenemos que venir y colocar manualmente la llave como si fuera un carro. Y procedemos a encender el imán, que está acá, que es el que va a sujetar la pieza para que no salga volando. Luego de encender el imán, procedemos a encender la muela, pero tenemos que tener cuidado
de que, bueno, la máquina nos va a indicar de que no vamos a poder encender la muela cuando el imán esté apagado, porque si el imán está apagado y nosotros encendemos la muela, la pieza puede salir revirada. Para comenzar a trabajar con la rectificadora, lo primero que tenemos que hacer es encender el imán. Luego de tener encendido el imán, tenemos que proceder a encender la muela. Luego de tener trabajando la muela, aquí tenemos dos opciones. Podemos trabajar tanto manual como automáticamente. Y tenemos tres ejes. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y, que es el movimiento de la muela, y tenemos el eje Z, que es la profundidad. Entonces, si yo quiero trabajar, primero comenzaremos con el eje X, automáticamente. Lo que tengo que hacer es apretar este botón, y este es el movimiento en el eje X. Ahora, si yo lo quiero apagar, tengo que apretar este de acá. Ahora bien, yo puedo venir, eso es automáticamente, lo puedo hacer manual. Para hacerlo manual, tengo acá primero un dispositivo de seguridad. Yo el eje no lo puedo mover si solo le hago aquí. Primero tengo que accionar esta palanca y empujar esta manivela y bajar la palanca. Ahora vengo y ya puedo mover esto en el eje X. La rectificadora tiene ciertas restricciones en el eje X. Una de ellas son estas cosas de acá. Si yo muevo esto hacia acá, significa que la mesa lo máximo a lo que se va a mover es hacia aquí. Lo mismo pasa en este lado. Si yo lo muevo hasta acá, la mesa solamente se va a mover hasta acá. Esta de acá es otra restricción. Esto lo que me regula es la velocidad. Si yo lo muevo hacia la izquierda, la mesa se va a mover más rápido. Y si yo lo muevo hacia la derecha, esto se va a tronar con un movimiento más lento. Vale, lo que voy a hacer ahorita es poner a trabajar la mesa en el eje X automáticamente, solo para ver los cambios de velocidad que puede tener. Entonces, si yo regulo acá, la mesa se vuelve más rápida, pero si yo lo hago hacia la derecha, la mesa se va tornando más lenta. Ahora les voy a hacer una demostración de cómo es el movimiento de la muela en el eje Z. Lo que voy a venir es hacer, ahorita está programada en automático. Entonces, veo acá en el tablero el eje Z. Esta lo que va a hacer es que va a salir en el eje Z. Y si yo lo aprieto desde la izquierda, lo que va a hacer es que va a regresar. Ocuparemos la máquina herramienta llamada taladradora con prensa vertical. Y los elementos que tenemos para ocupar esta máquina herramienta son una cuña, la llave para ajustar la broca, esto es para marcar un centro punto. Esta es una falsa escuadra, la llave para la prensa, el martillo y un refrigerante que es aceite 4050. Aquí tenemos el movimiento para bajar el shock aquí tenemos el sistema para cambiar la velocidad al taladro. Aquí está el sistema con faja, que se necesita apagar el taladro para poder cambiar las velocidades. Las velocidades se cambian por la faja y están en un modo inverso para poder darle la velocidad que se necesita. Aquí tenemos la prensa.
aquí se coloca la pieza que se desea taladrar. Aquí está el broquero, donde se sostienen las brocas, que este taladro puede ser de hasta media pulgada. Y aquí está, este es el seguro para mover la mesa. Aquí está para mover, subir y bajar la mesa. Esta de acá es para girarla. Para girar la mesa donde está la prensa. Con esto de acá vamos a sujetar la broca ajustándola a la medida que nosotros necesitamos, y cuando esté totalmente apretada vamos a ocupar la llave para poder sujetar con mucha más fuerza la broca, y cuando esté lista podemos tener la broca lista para nuestro taladrado. En este momento vamos a proceder a hacer un centro punto en esto que se llama yunque, y esta es nuestra pieza la que queremos taladrar. Vamos a hacer un centro punto pegándole con el martillo para hacer la seña. Luego vamos a proceder a poner en la prensa la platina que queremos taladrar. Con esta llave se sujeta, con esta llave se va apretando la prensa y se pone del lugar que se necesita. En este momento ya colocamos en la prensa la platina que se desea taladrar, y ahora solo se baja a donde se necesita el agujero y se tiene que encender el taladro. Y una cosa, para hacer el agujero que necesitamos tenemos que empezar con una broca que sea de menos diámetro y luego colocar la broca que necesitamos con el diámetro para tener nuestro agujero final. Vamos a proceder a quitar el shock. Se pone una cuña acá y se le da un golpe con el martillo. Miren, es que tengo miedo que se vaya. Una figura cónica, lo que hace que con un solo golpe, cuando se pone, se queda sujetado y ya no se cae. El proceso de engargolado consiste en encuadernar, por lo que está conformado por materiales que lo que son las pastas, las páginas y lo que es el espiral. Esta es la máquina herramienta que tiene por nombre engargoladora. De lo que son las más modernas, que funcionan eléctricamente, hasta estas como esta, así como estas que son manuales, que ya funcionan por medio de una acción de una persona. En el caso de esta engargoladora, que es manual, tiene diferentes partes, lo que es una manivela que sirve para
hacer el movimiento y que haga el corte de las páginas y las pastas. Además tiene un regulador que tiene una doble función, ya sea para poder regular que haga la perforación de las páginas, tanto como para poder hacer la regulación que sea para las pastas. También tiene una especie de ganchitos que su utilidad tiene una doble función, que sería poner el espiral y además de ello ir armando nuestro libro, en este caso, o un cuaderno, para poder ir poniendo página por página para poder finalizar lo que es el producto. A continuación les explicaré cuál es el funcionamiento de esta máquina. Empecemos. Primeramente ponemos lo que es la primera pasta. Esta pasta no tiene que tener, se va a poner como tiene ya un lado para poder perforarse. Dejamos las esquinas que están devastadas afuera y nos damos cuenta de que tiene una parte rugosa y otra parte que es lisa. Entonces ponemos la parte lisa que vaya arriba. Luego nos fijamos aquí y ajustamos a que sea de acuerdo a la pasta. Y luego nos damos cuenta de que la pasta llega a su tope, porque si no tenemos cuidado con eso, pues puede quedar movida o desnivelada y entonces nuestro trabajo ya no funcionaría. Luego que ya tenemos a tope lo que es la pasta, venimos y agarramos lo que es la manivela y la llegamos con una fuerza hasta abajo. Y ya tenemos lo que es. Y así es como quedarían los agujeros. Luego continuamos con lo que son las páginas, para llevar una secuencia lógica. Entonces venimos y regulamos siempre, pero en este caso sería para las páginas. Luego nos damos cuenta que está siempre nivelado y lo llevamos a tope. Y hacemos el mismo procedimiento, lo que es de mover la manivela hasta el fondo. Luego nos podemos dar cuenta que ahí están los agujeros, que llevan una misma secuencia y que todos están anivelados. Luego, para continuar, está lo que es la otra pasta, que sería la frontal, la que va adelante de nuestro cuaderno. Como ven, siempre tiene una parte que es áspera y una parte lisa. En este caso la parte lisa va a ir dentro. Regulamos aquí. Luego cuando vemos que ya está a tope, aseguramos y volvemos a hacer lo mismo. Ahora que ya tenemos nuestras dos pastas y las páginas, nos vamos a lo que es colocar lo que es el espiral. El espiral ya se pone, tiene una forma de ponerse, se pone con las flechitas hacia abajo para poder abrir el espiral y armar nuestro libro. Luego con la misma manivela le damos hacia atrás . Ahora para poder armar nuestro cuaderno necesitamos colocar el espiral. Entonces lo colocamos en esta parte de arriba, en este tipo de uñitas. Ocupamos la manivela, tiene un segurito. Como podemos ver, ya abrimos ahí nuestra espiral. Luego nos damos cuenta y ponemos lo que es nuestra pasta de abajo. Luego por consiguiente van lo que son las páginas. Hay que asegurarse que estén bien ordenadas para que no nos cueste a la hora de formar nuestro cuaderno. Y por último sería la que es la pasta de frente para finalizar con lo que es nuestro cuaderno. Luego que ya las tenemos todas ordenadas, venimos y cerramos. Llegamos hasta aquí, cerramos lo que es nuestro libro y ya podemos obtener lo que es nuestro producto, que sería nuestro cuaderno.
En el caso de la máquina engargoladora, como podemos ver por su funcionalidad que es muy compleja, no necesitamos del equipo de protección personal, ya que esta máquina no nos hace propensos a tener algún accidente. Corte plasma. Para explicar correctamente cómo funciona un cortador de plasma, debemos comenzar contestando la pregunta básica. ¿Qué es el plasma? En sus términos más simples, el plasma es el cuarto estado de la materia. Generalmente se piensa que la materia solo tiene tres estados, un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. La materia cambia de un estado a otro a través de la inducción de energía, como por ejemplo el calor. El agua cambia de un estado sólido a su estado líquido cuando se aplica cierta cantidad de calor. Si los niveles de calor son aumentados, cambiará de nuevo de un líquido a un gas. Ahora, si los niveles de calor vuelven a aumentar, los gases que componen el vapor se ionizarán y se verán eléctricamente conductores, convirtiéndose en plasma. Un cortador de plasma utilizará este gas eléctricamente conductor para transferir energía de una fuente de alimentación a cualquier material conductor, dando como resultado un proceso más limpio y rápido que con oxicombustibles. La formación del arco de plasma comienza cuando un gas, tal como el oxígeno, nitrógeno, argón o incluso el aire, es forzado a través de un pequeño orificio de la boquilla dentro de la antorcha. A continuación, se introduce un arco eléctrico generado a partir de la fuente de alimentación externa, que es transferido a este gas a alta presión, lo que da como resultado lo que comúnmente se denomina chorro de plasma. El chorro de plasma alcanza inmediatamente temperaturas de hasta 25.000 grados centígrados, perforando rápidamente la pieza de trabajo, soplando también el material fundido. Las herramientas que se utilizan en la antorcha es el electrodo, que es el responsable de llevar la corriente de la antorcha a la placa, una pieza hecha de cobre o plata que puede contener tungsteno o hafnio, dado que son excelentes conductores de electricidad. La corriente pasa de la máquina hacia la antorcha y entra al cátodo, donde es el electrodo que está en contacto. La protección tiene como función de proteger las herramientas de la antorcha. En el proceso de corte se tiende a producir una gran cantidad de chispas y de metal fundido. La fundición del metal es nocivo para los contactos de los componentes internos. La tapa de retención tiene como función mantener todos los componentes juntos de la antorcha. La boquilla es por donde sale el plasma. Este accesorio se calienta demasiado, por lo que es ayudado por un dispositivo de enfriamiento. También contiene un anillo difusor, que este canaliza el gas de un par de direcciones distintas cuando llega a la antorcha. El gas avanza en espiral alrededor del electrodo, atraviesa la boquilla y sale por la antorcha. Evita que la boquilla se queme. Antes de funcionar, hay algunos pasos que debemos tomar en cuenta. Verificar los indicadores de LED de encendido, LED de presión, LED de capuchón de la antorcha, LED de temperatura, perilla de ajuste de amperios. Instalar herramientas de la antorcha. Sujetar abrazaderas de trabajo, que sería la pinza que se coloca en la pieza de corte, asegurándose de que hay un buen contacto entre la pinza y el metal. Procurar que esta pieza quede alejado de la zona de corte. Encender el sistema. Ajustar la perilla de amperios según el tamaño de la boquilla y el voltaje de entrada de la máquina. Verificar de nuevo los indicadores de gas, temperatura, sensor de capuchón para un buen funcionamiento. Luego, para la operación manual, debe pulsarse un gatillo de seguridad si el equipo lo posee, mantener la boquilla perpendicularmente a la superficie de corte y arrastrar la boquilla por la pieza de corte. Equipo. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación del plasma convierte la tensión de una línea o de tres fases en una constante tensión continua de 200 a 400 voltios. Este voltaje es responsable de mantener el arco de plasma a lo largo del corte. La consola de arranque del arco. El circuito ASC produce una tensión alterna de aproximadamente 5000 voltios a 2 MHz, que produce una chispa dentro de la antorcha de plasma para crear el arco de plasma. La antorcha de plasma. La función de la antorcha de plasma es proporcionar una alineación y un enfriamiento adecuado de los consumibles, que serían los accesorios de la antorcha. Las partes consumibles principales
necesarias para la generación del arco de plasma son el electrodo, el anillo de turbulencia, la boquilla, que se puede también usar una tapa protectora adicional para mejorar la calidad del corte, y todas las partes se mantienen unidas por unas tapas de retención interior y exterior. También tenemos la composición del gas. En el sistema convencional, que utiliza un electrodo de tungsteno, el plasma es inerte, formando por gases de argón o nitrógeno. Sin embargo, como se describe en el variante del procedimiento, se puede usar gases oxidantes tales como el aire y el oxígeno, pero el electrodo debe ser de cobre con hafnio. El caudal del gas del plasma es crítico y debe ajustarse según el nivel de corriente y el diámetro del orificio de la boquilla. Si el caudal del gas es demasiado bajo para el nivel de corriente o el nivel de corriente es demasiado alto para el diámetro del orificio de la boquilla, el arco se romperá formando dos arcos en serie, electrodo a boquilla y boquilla a pieza de trabajo.